Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Que Hable Mi Gente. Esta vez vamos a hablar de un tema que nos apasiona. Nos apasiona porque de eso hemos vivido, por eso hemos vivido, y creo que es importante tocar este tema con crudeza y de verdad con la intención de no solo ser crítico, sino también ser constructivo. Y estoy hablando de la locución. Se han empeñado en los últimos meses, en los últimos años, en, con todo derecho, obviamente, en, en otorgar certificados de locución. Montaron un guiso en las universidades, y la universidad de no sé dónde, la otra universidad de no sé dónde. Bueno, y el tema del oficio del locutor se ha convertido pues, en un gran negocio para algunos que descubrieron esto como negocio, que lo descubrieron como un guiso prácticamente. Entonces, están autorizando de alguna manera a personas que no tienen capacidad para ser locutor, porque no es solo querer, es poder hacer. La locución va más allá de, de tener un papel guindando en una pared. Luego la locución es otra cosa, es preparación académica, es además talento natural, es construcción de, de, la locución como herramienta de comunicación. Eh, es difícil definir lo que realmente es la locución. Y hablamos de que comienza por allá, cuando los relatores de las batallas históricas de los romanos llegaban a las plazas de los pueblos y contaban lo que ocurría en las batallas, contaban elocuencia que la gente, bueno, se lo graficaba en la mente. Y por ahí, de allí viene la locución. Astrid, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que la gente nos vaya a ver. ¿Cómo te va? Hola Pablo, muchas gracias. Aquí estoy bien, además en este tema que me apasiona, que tú lo sabes, me apasiona y me motiva y me encanta que podamos hablar de eso. Yo quiero comenzar por explorar cuál es tu opinión en relación a este tema en la actualidad. Bueno, has hecho una introducción bastante interesante porque ciertamente todo evoluciona. No podemos quedarnos en ese pasado, digamos, ancestral de cómo sucedieron las cosas, sino que día a día, y además con tanta tecnología, todo evoluciona. En consecuencia, no quiere decir que debamos dejar de estudiar, ¿no? Aunque la tecnología nos abrume, hay que seguir estudiando para prepararse y tener las capacidades y las competencias necesarias, es decir, las herramientas para poder ejercer la profesión. Un tema tan delicado como la comunicación requiere de preparación, porque todo el que comunica debe, primeramente, saber comunicar, saberlo decir, pero además, tener el conocimiento almacenado aquí, como yo siempre le digo a mis alumnos, si en este CPU no hay nada, ¿cómo yo lo voy a transmitir? No lo puedes transmitir porque aquí no hay nada que transmitir. Entonces, además de lo que dije en primer lugar, estaría ese por encima, que sería la preparación y el conocimiento, cultura general, como lo llamaba uno en la universidad. Yo me acuerdo cuando estudié locución, oye, para yo poder estar en ese curso universitario de locución de la Universidad Central de Venezuela, había que presentar una prueba. No fue porque yo llegué, aquí estoy yo. No, no, no. Si yo no pasaba ese filtro, yo no entraba. Y si yo no pasaba la prueba final, no me graduaba. Entonces ahí tú ves el nivel de exigencia que había y ojalá lo siga existiendo en la central, no lo sé. Pero en ese momento era así. Hoy vemos, por ejemplo, diría yo, más que ver, escuchamos eh, las estaciones de radio, no solo en Yaracuy, sino en el país, pero particularmente lo que nos duele más es lo que está ocurriendo en la radio yaracuyana. Repito, la intención es hacer un programa crítico, pero constructivo. Y la crítica es que lo que está ocurriendo es producto de la improvisación sin tener capacidad para improvisar, porque Sí, claro. fíjense, hay un tema bien interesante que es que cuando uno va construyendo un relato en radio, tienes como objetivo, como base fundamental
desarrollar este tema de acuerdo a lo que ya tú has estudiado, Claro, a lo que tú conoces, correcto. y pasa con la narración deportiva, pasa con el relato periodístico, pasa con la locución comercial, Sí, es incluso que en cualquier que ámbito, al leer un texto de publicitario, si no conoces lo que estás leyendo, entonces claro, el texto no queda bien leído. claro. Pero ahora eso como que los directores de radio no le prestan atención. Pablo, pero es que la improvisación nace del conocimiento que tú tengas. O sea, esa palabra improvisar, que quiere decir hacerlo por salir del paso quizá, o hacerlo de manera inmediata, no es tal cosa. Es Cuando vas, resolver un cuando problema. vas a comunicar no es eso, porque si no tienes el conocimiento y no tienes la información, ¿de dónde demonios vas a improvisar? Si no tienes el conocimiento, tu cerebro no te va a dar para improvisar, esa es mentira. Esa es una gran mentira que le venden a la gente que ya para allá. No, si aquí no hay nada, no me va a salir nada. Si yo voy a hablar de que hable mi gente radio, por ejemplo, en la historia, cómo fue, yo debo tener el conocimiento previo y haber investigado sobre eso para poder hablarlo. Y si se me olvidó algo de lo que yo estudié, que no es caletre, sino que lo leí para analizar e interpretar, algo me tuvo que haber quedado en la cabeza para yo, en función de cualquier imprevisto que se presente, poder resolver, sería la palabra, resolver e improvisar. Digamos, es la manera adecuada. ¿Cómo no podemos obligar a nadie a que lo haga? Pero sí podemos recomendar algunas cosas. Ah, no, claro, por supuesto. Y pasa esto que no es nuevo, pero bueno, si llega Pablo, que no importa, es un tipo que, bueno, mira, aquí está mi certificado de locución, o en muchos casos ni siquiera eso tengo, pero resulta que yo tengo cuatro personas que me apoyan comercialmente, yo puedo comprar una hora de radio y como la cosa está tan difícil, pues yo te vendo la hora de radio Claro. y tú dale, échale pierna a lo que quieras Es hacer. que se trata de lo que Pero dijiste entonces no hay al dirección de principio. contenido, no se sabe, porque tú escuchas a veces hay otras emisoras que las he estado escuchando que me parece que están sonando bonito, aquí en el pueblo, por cierto, que Ujú. están sonando bonito, están bien dirigidas, incluso hay una emisora que he escuchado varias veces que tiene las presentaciones con jingle, que me parece bien interesante lo que está ocurriendo allí, y otras por el contrario, en donde es un arroz con mango, donde no se sabe para dónde es que van, Claro, porque de no qué hay se trata, producción. todo eso. No hay producción. Ahora, el impacto que tiene eso sobre la sociedad, ¿cuál es? La parte negativa, obviamente. Evidentemente lo negativo, porque aprendemos lo malo y no lo bueno. Para tú hacer un programa de radio debes tener ojo, no es un equipo de producción, porque uno en radio hace de todo. Eso es mentira que uno tiene un equipo de producción. Sí lo hay, claro que sí, cómo no. En algunas radios, Pero por lo general uno hace todo. claro, Uno es no su es propio todero, productor, todero. uno hace de todo, uno elabora el programa, el guión y todo lo hace uno. O sea, primeramente esa persona que se enfrenta al micrófono debe tener un guión. Y si no es un guión, digamos, estrictamente presentado, por lo menos el esbozo de lo que vas a decir. Porque no puedes pretender, que es lo que sucede, que es lo que entiendo que quieres decir, ponerte, encender el micrófono y decir cualquier barbaridad porque no tienes un esquema de lo que vas a La decir. gente se escuchará, se No, graba, se escucha. ¿Tú crees? yo creo que no porque fíjate, un poquito de sentido común, a ver, yo he escuchado evidentemente cualquier cantidad de programas de radio y uno se da cuenta que no existe la producción, porque es sobre la base de aquel famoso refrán, ¿te acuerdas de cómo vaya viniendo vamos viendo? Claro, claro. Así se Eso está hace, ¿no? pasando. Así se hace. Y lastimosamente es lo que en su mayoría uno escucha en la radio yaracuyana y en otras ciudades seguramente no están exentas de ello, pero cuando ponemos el ejemplo de programas ya consolidados con muchos años, emisoras nacionales, hey, por favor, hay una gran diferencia. No quiere decir que acá en Yaracuy no lo podamos hacer, claro que sí, pero es eso, ¿dónde está la dirección de contenido, esa persona que te orienta? No vamos a decir que la culpa sea toda del locutor, vamos a decir también, como tú lo decías, la parte constructiva, ¿dónde está ese equipo que orienta a esa persona que no sabe, ¿verdad? A que mira, ven acá, esto que estás haciendo no está bien, necesitas introducción, desarrollo y cierre, necesitas hacer una presentación. En el aspecto periodístico y de la locución, cuando vas a entrevistar a alguien, debes saber a quién vas a entrevistar. Pero He fíjate que hay escuchado, otro pero ven tema. acá, he escuchado 1000 veces en emisoras radiales, ¿cómo es que te llamas tú? Ay, ¿qué es lo que tú haces?
mi amor, si tú me vas a entrevistar a mí, Pero bueno, debe haber investigado a quién vas a fíjate, entrevistar. uno a veces, y seguramente esto va a generar críticas de personas que van a decir, bueno, Pablo, ¿y qué es lo que tú te crees? ¿Qué tal? Bueno, yo no me creo nada, simplemente que tengo 40 años en este oficio y creo que en algo podemos apoyar y algo podemos aportar para que las cosas de alguna manera puedan mejorar. Claro. Sin embargo, debo decir que hay momentos en los que voy a copiar una frase de un amigo en que me sangran los oídos. A mí también. Porque horrible. Escucho cosas que realmente son una aberración Total, en la estación de radio. Claro. Ahora, ¿de dónde viene ese problema? Porque el tema no es es como dice el dicho, no es culpa del ciego, sino de quien le da el garrote. ¿Y de dónde viene esto? ¿Quién le entregó ese garrote a esa persona para que agarre a garrotazos a la audiencia? Porque no es otra cosa, Está bueno. te agarran a garrotazos. Está bueno ese ejemplo. Y bueno, de repente sale un aigan. Sí. Y una L donde debe ir una R. Total. Y no hay dicción. Claro. Y no hay no se nota un trabajo claro de lectoescritura, el tema neurolingüístico no es aprovechado. O sea, hay una serie de herramientas que no se usan en la radio y que desafortunadamente tienen un impacto negativo. Y preguntaba lo siguiente, ¿cómo hace una persona, por ejemplo, que no tenga esas capacidades, que lo agarre, entre comillas voy a decirlo, una guardia y le llegue el ministro de Agricultura y Tierra, que es un ministro de Yaracuyá? Bueno, si no tiene el conocimiento de que... ¿Cómo lo entrevista? Pues bueno, mira, llegó fulanito de tal a la estación de radio y tienes que entrevistar. Y tú no sabes de qué se ocupa ese ministerio. Debes saber de qué se ocupa primeramente. ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su función? Porque tenemos ahora el otro tema, que es que yo voy a hacer una entrevista para complacer al invitado porque es el que paga. Bueno, pero sí, Eso es lo que uno escucha permanentemente. Es una oda a la persona, ¿no? Una exaltación a la persona más. Bueno, aquí está, de tú eres una maravilla, tú no te equivocas nunca, tú eres perfecta. Gracias por estar con nosotros, por el honor de estar con nosotros en el estudio. Y bueno, y dime, y aquí está, habla pues todo lo que tú quieras, y listo, y se acabó. Y esa es la entrevista. Es una exaltación a la persona y no a la labor que desempeña, ¿no? Va a depender del tipo de programa, porque si es un programa de biografías, ok, por ejemplo, que yo te voy a exaltar a ti, voy a hablar las maravillas de Pablo, chévere, Pablo es lo máximo. Pero si es un programa de entrevistas, yo no te puedo exaltar a ti, más o menos ¿por qué? Tú eres quien eres, y tú eres Pablo, eres locutor y representas a tal organismo, y yo te voy a entrevistar a ti sobre la función que tú ejerces. Hace muchos años, no sobre quién eres tú. Recordé una anécdota porque hace muchos años un buen amigo era diputado a la Asamblea Nacional y yo lo invité para que hable mi gente de televisión, cuando hacíamos televisión en Yaracuyá de televisión. Y le pregunté, y entonces me dijo, bueno, Pablo, yo de verdad que no voy a ir para tu programa. Tú eres mi amigo, pero yo no voy a ir para allá para que me fusilen. Porque en aquel entonces la gente llamaba por teléfono. Claro. Y la denuncia. Y la gente hacía una denuncia, pero era más bien una referencia a las cosas que estaban ocurriendo. Claro. Y de repente lo que la gente quería, la intención del programa era establecer de alguna manera una conexión entre las personas que iban al programa y el público. Claro. Y de alguna forma ayudar a solucionar los problemas. Claro. Al menos visibilizarlos. Exacto. Uno de los temas que usamos. Y ahora recuerdo, y decía que eso me llama la atención, porque el problema que existe básicamente tiene que ver con quien dirige las estaciones de radio. Sí, por eso te decía hace rato que no echarle la culpa solo a la persona que está frente al micrófono, sino a quien está encargado de ordenar porque talento tenemos todo. De ordenar ese desastre, ¿no? Debe haber una persona encargada de ordenar ese desastre y bueno, de garantizar que el contenido que salga sea el óptimo, ¿no? Porque ¿de qué sirve vender si la gente no me va a querer escuchar porque lo que sale en mi emisora es una cosa que no sirve? Bueno, yo no lo haría. Si me preguntaba a mí, yo no lo haría. Pero bueno, la necesidad económica, el tema de la censura, o sea, son muchas cosas que están alrededor
de una estación de radio ahora, que es bastante complicada, pero sin duda alguna debe haber una cabeza que sea la que ponga Ahora, orden pero en eso. sabemos si una radio es una radio de información, es una radio de entretenimiento, es una radio que tiene objetivos deportivos, es una radio cultural. ¿De qué se trata? Porque el otro cuento es que, eh, bueno, antes la gente, tú ibas a una estación de radio y te decía, mira, nosotros somos una radio popular, lo nuestro es noticias, guaracha y merengue. Así que si tú puedes hacer noticias, guaracha y merengue, pues tú puedes trabajar aquí. Claro, O claro. ibas a una estación de radio y te decía, mira, lo nuestro es la música pop, lo nuestro es la música de alto nivel, a nosotros nos gusta poner bossa nova. Si tú, a ti no te gusta eso, pues tú no puedes trabajar aquí. Claro, claro. Pero ahora como que no hay eso, pareciera que no hay una direccionalidad clara en cuáles son los objetivos y qué tal que se tiene que atender en esa estación de radio. Bueno, sí ha cambiado un poco esa concepción quizá en Yaracuy, sí es verdad, ahora que lo mencionas. Evidentemente el cierre de muchas emisoras de radio ha incidido en eso, porque cerraron muchísimas emisoras que tenían un perfil claro. Emisoras deportivas, por ejemplo, que ya no están al aire. Emisoras, lo que denominan adulto contemporáneo, que ya no están al aire. Entonces, ¿qué va quedando, no, Pablo? Ese es el otro asunto también. ¿Qué va quedando de todas las emisoras de radio que cerraron? Yo imagino que muchas de ellas han tenido que sobrevivir a la situación que les toca vivir. Siento que sí queda una que otra que tiene un perfil claro, en el caso de las radios, de las emisoras que son solo música venezolana, por ejemplo, hay dos, creo, si no recuerdo mal, y hay otras que se mantienen más hacia un perfil adulto, digamos, de la edad de uno hacia arriba, otros que son un poco más libres, más abiertas en cuanto al target o al público al que se dirigen, pero sí, evidentemente, hace falta una dirección clara en algunas de ellas. Astrid, vamos a hacer recomendaciones a las personas que nos están escuchando, porque dijimos que íbamos a hacer una crítica, pero también íbamos a aportar, según nuestro criterio, algunos elementos constructivos Claro. que si la gente, bueno, yo me imagino que ojalá comprendan la intención del programa y puedan de alguna manera tomar decisiones que ayuden a quitarle el garrote a esos ciegos que tienen al aire. Sí. Mira, yo creo que habría que partir del hecho de hacer las cosas bien, de que cada cosa que uno haga o intente hacer en la vida debe estar bien hecha, con una dirección clara y con un objetivo de siempre ser el mejor. Creo que, digamos, es parte de mi filosofía de vida. Yo no puedo pretender, no me daría el permiso, de emprender algo y hacerlo mal. No. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y voy a adquirir las herramientas necesarias para hacerlo bien. El hecho de comunicar, como lo decía hace rato, es un tema bastante delicado. Hay mucha gente que se lo toma a la ligera y enciende un micrófono y dice cualquier barbaridad. Yo creo que hay que prepararse. Siempre lo he dicho y nunca me cansaré de decirlo. Así caiga mal como tú dices. Debe existir el filtro, definitivamente, cuando dan esos certificados de locución. El filtro debe estar presente. De hecho, se lo comentaba claramente a uno de los docentes de uno de estos cursos que dan acá en Yaracuy, porque, concha, le considero que hay que hacer aportes constructivos, no solamente criticar. Y le decía, mira, ¿cómo es posible que ustedes estén emitiendo certificados de locución a diestra y siniestra sin que exista un filtro? Tú no puedes graduar a una persona que diga aiga. No, Tú pero no puedes graduar. Si paga, está graduado. No vale. Tú no puedes graduar a una persona que diga estábamos, íbamos, veníamos. O sea, esa es parte de la comunicación. Y si yo quiero, ahí vamos con los principios básicos de comunicar. ¿Cuáles son? Educar, entretener e informar, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo hablándole de esa manera a la gente? No los estoy educando. Les estoy diciendo que lo que yo estoy haciendo es lo que está bien cuando lo que yo estoy diciendo está mal. Entonces, en principio, no estoy cumpliendo con los fundamentos básicos de comunicar. Y eso hay que tenerlo claro. Educar a la gente, proporcionarle contenido de valor, contenido de calidad, que cuando yo escuche la emisora de radio me quede un aprendizaje, porque entonces, ¿por qué la escucho? Me leo un libro y ya. O me pongo a ver internet, YouTube. Si yo enciendo una emisora de radio es porque yo quiero aprender, evidentemente me quiero distraer, me quiero relajar, pero en mi caso, Astrid Pérez Dudamel, si escucho un aiga, no me lo voy a disfrutar, lo voy a pagar. Y seguramente alguna persona que haya estudiado algo en su vida, que escuche eso, no le va a gustar y lo va a pagar. Es decir, esa emisora va, en consecuencia, a perder audiencia.
Pero bueno, Pablo, son muchas cosas que están alrededor de esto. Yo llevo muchos años dando clases de oratoria y en ese sentido te puedo decir que hay que educar la voz. Hay que educar la voz para poder hablar frente al micrófono. Hay que saber pronunciar, tener una correcta pronunciación, dicción. El tema de la respiración, que mira, yo estoy segura, ni porque me lo digan, ni porque nada. ¿Cuántos locutores hacen ejercicios de respiración antes de comenzar el programa de radio? Te aseguro que el índice es Mínimo, mínimo. Entre mínimo ellos me cuento yo. Yo por lo no hago. decir ínfimo. Ese trabajo de calentamiento vocal antes de hablar al micrófono tienes que hacerlo. Solo que, bueno, quizá eso. No le enseñaron, no le dijeron que debía hacerlo. Bueno, gracias a ti por haber estado con nosotros. Y recuerden, amigos, la radio es el pincel que dibuja al ciudadano. La radio forma la ciudad, la radio construye la ciudadanía. La radio es educación global, es educación ciudadana. Y de eso se trata. Cuando entendamos que más allá de darle un uso estrictamente por una actividad política o porque me conviene, simplemente porque es un hobby, entendamos que la radio va más allá. En ese momento nosotros estaremos haciendo lo que debemos hacer, que es formar ciudadanos. Y ciudadano no tiene nada que ver si usted pertenece al partido X, Y, Z, si se viste de rojo, de negro, de blanco, de amarillo, de azul. No, eso no importa. Eso no es lo importante. Lo importante es que el ciudadano aprenda a hablar, aprenda a comunicarse y además de eso, cada vez que uno escucha una estación de radio, se educa, se informa, se entretiene. Gracias por habernos acompañado. Pablo, ¿puedo decir algo para finalizar? Claro, claro. Estamos a la orden, ¿ok? No es que, como Claro, tú tus redes decías, sociales, no es como tú decías, es criticar, no, aportar. Y yo siempre estoy Claro. aportando, doy clases, estoy a la orden. Siempre tengo esa disposición de que la gente aprenda y se eduque. O sea, por favor, no esté negada a eso. Astrid Voss es mi cuenta Instagram, para que me sigan por allí. Cualquier pregunta, cualquier asesoría, estamos a la orden. Astrid con Y, Astrid Voss. Bueno, a ti, pero Dudamel, después hablamos de sexo gourmet. Por supuesto, mi proyecto que tiene 9 años ya. Ah, bueno, 9 hablaremos de años. sexo con Astrid. Claro. La esperamos en un próximo programa. Amigos, chao, gracias por haber estado con nosotros.